médicos, bioquímicos, estudiantes y un auditorio virtual que en el momento se encuentran conectados 22 participantes y bueno, en nombre de todos vamos a mencionar a la doctora Gloria Castilla, que es de Barranquilla, Colombia. El ciclo ha tenido, bueno, ha despertado bastante interés. Eso estamos seguros que se debe al prestigio de los disertantes. A nivel nacional tenemos participantes de la mitad del país, hay 12 provincias y bueno, globalmente hay 10 países, dentro de los que se encuentran Colombia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, México, Chile, Guatemala e Italia. Y hoy el tema es infectología. Infectología, nos honran con su presencia el doctor Darío Quinodós, un reconocido especialista de nuestro medio, es jefe de servicios de infectología locales y de la ciudad de Belleville, del hospital de la ciudad de Belleville, y el profesor Jacob, que ha sido, profesor mío, profesor del doctor Jacob, y colega y compañero probablemente de muchos de los presentes. Es una autoridad en infectología, es el profesor titular de infectología de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente ocupa la jefatura del servicio de infectología de la clínica privada Reina Fabiola. A continuación, la secuencia será la siguiente en esta presentación. Iniciará el doctor Quinodós, después se abrirá un ciclo de preguntas y respuestas y culminará la presentación el doctor Jacob. Por supuesto, las preguntas serán abiertas. Bueno, los dejo en presencia del doctor Quinodós. ¿Estás listo ahora? Pablo, ¿está listo esto? ¿Cuál era? Dale. ¿Está bien? Bueno, gracias Pablo. Buenas noches. Bueno, yo primero le quería agradecer a Pablo por la invitación. Aparte lo quería felicitar por la forma de festejar el aniversario o el 65 aniversario, que es tratando de hacer una serie de conferencias que son actividades académicas que siempre vienen bien en el ámbito local, con gente que trabaja acá y con gente invitada también, y que bueno, en salud no es difícil de sostener en el tiempo las actividades académicas, esto se ha venido manteniendo y yo bueno, te felicito por la iniciativa y te agradezco la invitación. Cuando hablamos con Pablo hace algunos meses atrás acerca de esta actividad y demás, habíamos charlado acerca de hepatitis. Hepatitis es un área de interés mío de trabajo desde hace algunos años, desde hace varios años, y entonces habíamos pensado en hepatitis. Estamos viviendo en este momento un cambio muy importante, una evolución muy importante en muchos aspectos del diagnóstico y fundamentalmente del tratamiento, sobre todo en hepatitis C y en menor medida también en hepatitis B. Pero esto es extremadamente complejo, entonces abordar ese tema por ahí es demasiado puntual y yo pensé en abordar o en hablar y contarles a ustedes algunos aspectos epidemiológicos, es decir, ¿qué pasa con la hepatitis C o qué creemos que pasa con los datos que tenemos en Argentina y qué es lo que pasa o creemos que pasa en nuestra región? Les quiero mostrar algunos datos de recogido a lo largo de 10 años de mi trabajo acá en la ciudad de Villa María y tratar de repensar el proceso diagnóstico de hepatitis C en relación a algunas cosas que hay que replantear o que nos tenemos que replantear. Creo que esto es así. Yo esto rápidamente, esta es una línea de tiempo para marcar algunos hitos puntuales
en lo que es la hepatitis C y la evolución de la hepatitis C. La hepatitis C o el virus de la hepatitis C se identifica como un agente etiológico productor de enfermedad hepática crónica en el año 1989. Previamente, ustedes saben que se llama hepatitis no A no B, está el doctor Roberto Díaz, el doctor Jacob, el doctor Ballarino, que han trabajado muchísimo con esto, y eran las hepatitis no A no B, era paciente que tenía serología negativa para A, para B, tenía transaminasas altas, hepatopatía crónica, ninguna otra causa, y eso se identifica en el año 89 un virus diferente que es el virus de la hepatitis C. En el año 1993 nuestro país dispone de manera obligatoria la serología o el testeo pretransfusional del virus de la hepatitis C. Entonces, todas las personas que fueron transfundidas antes del año 92, antes del año 93, tienen un riesgo mayor que la persona que no fue transfundida de haber adquirido este virus, porque sinceramente no se conocía que este virus podía transmitirse de esta manera, y tampoco, si bien había datos de que se podía transmitir así, no había manera de saber si la sangre que se pasaba estaba infectada por el virus de la hepatitis C o no. A partir de ese año y hasta el año 2003, hay una etapa en donde toda la investigación está dirigida a cuestiones básicas. Hay también un desarrollo de investigación clínica acerca del perfil de la enfermedad y demás, pero hay mucha tarea de investigación básica, de tratar de poder cultivar el virus, de tratar de conocer el ciclo viral dentro de la célula del hígado, que es el hepatocito, y eso no se logra hacer, pero en el año 1999 se logra desarrollar un modelo que es el replicón, que es un modelo del ciclo del virus in vitro, o sea, no es en vivo, pero esto es in vitro, y eso permite conocer exactamente, o casi exactamente, porque todavía hay pasos que son desconocidos desde el día de la fecha, cómo el virus hace para replicarse dentro de la célula hepática, dentro del hepatocito. Entonces, a partir de ahí, y conociendo que el virus requiere de ciertas enzimas propias y de la célula hepática de nuestro organismo para poder replicarse, comienzan a investigarse una nueva serie de medicamentos, un nuevo grupo de medicamentos que son los de primera generación, inhibidores de proteasas, que actúan directamente sobre el virus. Hasta ese momento, nosotros veníamos, digamos, las herramientas terapéuticas que había para tratar la hepatitis C era interferón. Después al interferón se le suma la ribavirina, que es una droga antiviral y que tiene acción antiviral sobre el virus de la hepatitis C por un mecanismo que no es totalmente conocido, y esas eran las herramientas que teníamos para tratar. En el medio hubo mucho desarrollo, carga viral, conocimiento de los genotipos. Entonces, ¿qué pasa? El interferón y la ribavirina no tienen una efectividad muy importante, sobre todo en el genotipo 1, es decir, son herramientas terapéuticas que tienen cierto límite, y los porcentajes de éxito terapéutico para el genotipo 1 iban del 30, 35, 40%. Ahora, con el advenimiento de las nuevas drogas, el porcentaje de posibilidad de tratar la hepatitis y de curar, y ahí me voy a referir en la próxima diapositiva, sube sustancialmente, significativamente. A partir de ese año, del año 2003, se comienzan a investigar una serie de drogas que vamos a tener disponibles seguramente dentro de un año y medio o 2 años. Seguramente en ese tiempo el interferón va a desaparecer o va a quedar limitado en su grupo de pacientes muy pequeños, y el tratamiento de la hepatitis C va a ser por vía oral, por un tiempo muy corto y con alta posibilidad de curación. Digamos, esto es la película. Digamos, las drogas están, nuestro sistema de salud está, el virus está, los pacientes están y los médicos están. Pero yo no quiero abordar todo esto, sino que esto es para que ustedes se sitúen un poco en qué momento estamos viviendo. Van a ver por ahí en los medios, sí, tenemos nuevas drogas para el tratamiento de la hepatitis C y es altamente efectivo y tenemos muchas posibilidades de curación. Y eso es real. Pero yo quiero analizar otro aspecto esta noche y hacerlos reflexionar a ustedes sobre eso, que son aspectos epidemiológicos y aspectos del diagnóstico de la enfermedad. La hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B y del HIV, se puede curar. Si bien es una infección crónica, se puede curar. Por varias razones, pero fundamentalmente porque el virus, cuando infecta la célula hepática, no penetra dentro del núcleo, no penetra dentro del material genético de la célula,
sino que todo el proceso, el ciclo viral y el procesamiento de las poliproteínas se realiza en una estructura que es periférica al núcleo, que se llama el retículo endoplásmico rugoso y utiliza todas las estructuras para la replicación. Esto es una microfotografía electrónica del replicón, que es el modelo de replicación in vitro. Todo el proceso se realiza por fuera del núcleo. Esto permite que un paciente que realice el tratamiento con las drogas adecuadas, de la manera adecuada y controlado por una persona que tenga experiencia para manejar esa situación, se puede curar. ¿Qué significa curar? Erradicar el virus y que nunca más vuelva a tener replicación viral ni enfermar el hígado. No todos los pacientes logran hacerlo. Esto no los voy a cansar, sino simplemente quiero referir un poco qué características clínicas tiene esta enfermedad brevemente. Si ustedes después tienen alguna pregunta referida a aspectos biológicos puros de la enfermedad, respecto a tratamiento, respecto a indicaciones de tratamiento, respecto a trasplante, lo que fuera, lo podemos discutir, pero yo no quiero entrar en ese camino, sino que quiero que empecemos un proceso de reflexión y de replanteo acerca de las hepatitis crónicas, de origen viral, que es un problema de salud que, si bien está latente, no está totalmente reconocido. Ahora, con el advenimiento de las nuevas drogas, sí hay una puesta en agenda nuevamente de estas enfermedades, pero durante mucho tiempo fueron enfermedades, yo no diría olvidadas, como es la enfermedad de Chagas, por ejemplo, pero fueron enfermedades relegadas por el sistema de salud y por las políticas de salud pública. La hepatitis C, puntualmente, tiene una fase, un periodo de enfermedad aguda, que la mayoría de las veces es asintomático. O sea, la persona que se infecta con el virus de la hepatitis C no tiene absolutamente ningún síntoma en un porcentaje elevado de casos, aproximadamente 80, 70, 80%. Hay un 15% de los pacientes que sí tienen una enfermedad aguda, es decir, que se ponen amarillos, que tienen la típica, el cuadro clínico clásico de la hepatitis. A diferencia de la A, que se cura siempre, y de la B adquirida en el adulto, que se cura en un 90% de los casos, la C no se cura la mayoría de las veces y pasa a ser una infección crónica, persistente en el tiempo y con una evolución variable entre persona a persona, interindividual. Hay muchos factores que hacen que una hepatitis C pueda dañar el hígado más rápido o más despacio. Hay múltiples factores. Dos factores muy importantes que aceleran el daño hepático del virus de la hepatitis C es el consumo de alcohol en forma diaria y cotidiana, y otro factor muy importante es la coinfección con el virus del HIV. Es decir, que los pacientes que tienen infección por virus de la hepatitis C más HIV pueden evolucionar a un daño hepático mucho más rápidamente. De los pacientes de la media, ¿y cómo conocemos esto? Conocemos esta evolución a partir del seguimiento de personas que habían adquirido la hepatitis C por vía transfusional o de pacientes hemofílicos que adquirían la hepatitis C antes de que el virus se conociera por el uso de los factores de la coagulación. O sea que esto es el seguimiento de una cohorte de pacientes, de personas infectadas por el virus de la hepatitis C. Todas las personas que tienen hepatitis C van a tener una evolución a una enfermedad hepática avanzada como cirrosis y complicación con un cáncer de hígado, no, un porcentaje menor y variable. Depende de la persona y la población que estudie. Resalto nuevamente, hay una cierta variabilidad interindividual. No es lo mismo una mujer que se infecta antes de los 40 años que un hombre que se infecta después de los 40. El hombre que adquiere la infección después de los 40 tiene muchas más chances de tener enfermedad crónica que una mujer que se infecta más joven y que es mujer justamente. Es decir, hay muchas cuestiones que hacen que la historia natural de la enfermedad sea variable. Pero es una enfermedad que a lo largo de todo este tiempo, en la mayoría de los casos no da síntomas. O sea, la persona está infectada por el virus de la hepatitis C, pero no tiene síntomas, no lo sabe. Y a diferencia del HIV, la historia natural de la enfermedad de la hepatitis C es mucho más larga. Es decir, que una persona se infecta y si nunca se hizo el análisis, se diagnostica en fase avanzada de cirrosis, estamos hablando de 30 años. El HIV, que tiene un periodo también donde no hay clínica, es mucho más corto, porque el HIV produce un deterioro en el sistema inmunológico que es mucho más, se evidencia mucho más rápidamente, 5, 6 o 7 años en el mejor de los casos.
Pero entonces la hepatitis C es una enfermedad crónica asintomática, que no solamente enferma el hígado, sino que también tiene un montón de manifestaciones extrahepáticas, es decir, en la inflamación crónica que produce de nuestro organismo, también tiene una serie de compromisos hepáticos. Puede dar enfermedad tiroidea, alteraciones en el metabolismo de la insulina y diabetes, deficiencia de vitamina D, crioglobulinemia, grampatía monoclonal, compromiso renal, compromiso articular, anemia hemolítica, púrpura, linfoma, porfiria cutánea, prurito, fatiga crónica, deterioro cognitivo, fibrosis pulmonar. Es decir, que la hepatitis C es una enfermedad, el virus de la hepatitis C no solamente enferma el hígado, sino que también puede enfermar órganos y sistemas por fuera del hígado. Estos aspectos por ahí no son tan conocidos como los otros, inclusive en el cuerpo médico. Bien, ¿cómo se transmite en la actualidad la hepatitis C? ¿Cuál es la situación en relación a la hepatitis C epidemiológica? La hepatitis C, dijimos que las transfusiones hasta el 93 fueron el principal forma de transmisión, junto con otras que vamos a ver ahora. Después del 93, la sangre segura ya no se transmite. En muchos países del mundo, el uso de drogas intravenosas desplaza las transfusiones como el principal mecanismo de transmisión. La transmisión sexual, a diferencia del HIV y de la hepatitis B, en donde la hepatitis B, la transmisión que en nuestra región y en nuestro país es fundamentalmente sexual entre adultos jóvenes, en hepatitis C no es muy importante. La transmisión sexual es baja, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La prevalencia en enfermedad, en parejas sexuales a partir del caso índice es aproximadamente un 2 a un 3%. Pero en grupos fundamentalmente de hombres que tienen sexo con hombres, la transmisión sexual es un factor de riesgo muy importante en los casos de hepatitis C aguda. Esto se empieza a estudiar recientemente a partir de brotes de hepatitis C aguda que se observan en hombres que tienen sexo con hombres y donde se observa que en este colectivo hay una mayor posibilidad de transmisión sexual de la hepatitis C. Pero en líneas generales, para que lo tengamos presente, no es el principal mecanismo de transmisión. El embarazo o la transmisión vertical, la transmisión materno-fetal. La hepatitis C tampoco es muy importante, pero no deja de ser una posibilidad. La transmisión vertical oscila del 3 al 10% y generalmente es una transmisión periparto, o sea que al momento del parto se produce la infección del bebé, pero es baja, la posibilidad de transmitirlo por vía vertical es baja. A diferencia de la hepatitis B, donde hay la posibilidad de intervenir con vacunas, con gamma globulina y hiperinmune, en hepatitis C no podemos hacer ninguna prevención desde el punto de vista de farmacológico. Otras vías de transmisión, ya mencionamos los usuarios de drogas intravenosas, algunos pacientes en hemodiálisis, no en la actualidad, sino en el pasado, el trasplante de órganos puede ser, y otras que son más anecdóticas como el uso de tatuajes, los piercing, inyectables no seguros. Y acá me quiero detener. El uso del inyectable no seguro es un antecedente que muchas veces no se recaba y no se tiene en cuenta. Recién hablábamos antes de empezar que hasta 84, 85 u 83, ¿cuándo cambian las normas de bioseguridad? ¿Y cuándo nos movemos desde lo reutilizable a lo descartable y a lo seguro? Después del HIV, es decir, en el año 83, 84. Yo hablo con las enfermeras por ahí de los hospitales y me contaban que hasta el 84 lavaban las jeringas de vidrio y se reesterilizaban y se seguían utilizando. Y todos nos acordamos, los que tenemos un poco más de años, que las enfermeras cuando iban por nuestras casas a colocarnos inyecciones iban con la cajita, le pegaban una hervida mientras tomaban unos mates y con eso ponían las inyecciones. Entonces el uso de las inyecciones es un dato que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? Como antecedente. Es más, a veces yo le pregunto a los pacientes, ¿tiene transfusión? ¿Usted le han transfundido alguna vez? No. ¿Y alguna vez se puso una inyección? No tengo ni idea. Una persona de 65 años, 70 años, no se acuerda. No se acuerda. Y fíjense que acá me voy a tomar un paréntesis de 2 minutos para leerle acá
un trabajo. Este trabajo se llama hepatitis epidémica. Y bueno, como estamos acá en un festejo de los 65 años del laboratorio, le quiero mostrar esto. Esto se llama hepatitis epidémica y dicen, el objeto de nuestro trabajo es, dentro de lo reducido de nuestras posibilidades, estudiar algunos aspectos de una enfermedad muy difundida en el medio donde actuamos, y sobre la cual hasta hace pocos años había poco escrito y apenas se lo mencionaba en el libro de patología. Dice, de los 30 enfermos ictéricos que abarca este estudio, hemos atribuido a la hepatitis epidémica el enorme porcentaje de 86.66% a la hepatitis epidémica, y después describe los otros casos de hepatitis. A todos los enfermos se les ha hecho una somera ficha clínica, pudiendo consignar como dato sumamente interesante en nuestro concepto que la inmensa mayoría de ellos habían recibido infecciones por diferentes motivos en los 6 meses anteriores a su enfermedad actual. Creemos este dato de interés por la posibilidad de transmisión de la enfermedad por la jeringa o agujas de inyecciones. Hay autores que consideran a las hepatitis infecciosas transmitidas en esta forma, ya sea por infecciones, transfusiones, vacunas, como respondiendo a un virus especial, el virus B, llamándolo hepatitis infecciosa hematógena en contraposición a las hepatitis por ingestión que sería provocada por el virus a puerta de entrada bucal. Bien, dice, resumen, la hepatitis epidémica es una enfermedad endémica con periodos de exacerbación epidémica. En 30 casos de ictericia controlados se le ha encontrado con una frecuencia del 80%. En general cura sin secuelas. Algunos casos dejan un cuadro de ligera insuficiencia hepática que denominamos hepatismo latente. 6. Creemos en la gran frecuencia de la transmisión de la enfermedad por la jeringa o aguja de inyecciones, siendo el virus resistente a la ebullición. 7. Creemos en la necesidad, ante un caso de hepatitis epidémica, de la esterilización de la jeringa por el calor seco. ¿Sí? Bien. ¿De cuándo es esto? Dígame usted. Y dígame quiénes son los autores. Los autores son Argentino Ávila Fernández, Villa María, Córdoba, y Salomón Gornitz, Laboratorio La Prensa Médica Argentina, 1953. Volumen 10. 1953. Es decir, a partir de esto, y estos seguramente eran casos de hepatitis B, porque los pacientes se ponían amarillos, les duraba un mes, pero ¿cuánto de esto tiene relación también con la existencia de lo que tenemos hoy actualmente con el virus de la hepatitis C? El problema de la C, en cuanto a la transmisión, no es ahora, ya fue. Lo que tenemos que gestionar ahora son todas las personas que están infectadas. ¿Y cuántas son? Y son muchas, eso ahora vamos a seguir avanzando. Yo les voy a mostrar acá datos de 250 pacientes seguidos a lo largo de 10 años, acá en la ciudad de Villa María, tanto en la clínica Marañón como en la clínica de la familia 3 donde yo trabajo. La mayoría de los datos son pacientes de la Marañón, ya que la clínica de la familia es 1 año y medio y es la menor cantidad de datos. Pero fíjense que solo de los pacientes que yo veo acá, el 30% tiene antecedentes de transfusiones. O sea que hay un 70% que no tiene antecedentes de transfusiones. Pero cuando yo le pregunto por inyectables no seguros, todos los pacientes tienen antecedentes de inyectables no seguros. ¿Sí? Todos los pacientes tienen antecedentes de inyectables no seguros. Bien. Quiero comparar un poquito estos datos con una herramienta que nosotros tenemos o con una información que tenemos a nivel nacional, que es la que se desprende de las unidades Centinela para la vigilancia de la hepatitis viral crónica, de las hepatitis virales en Argentina. Las unidades Centinela son un grupo de hospitales que están distribuidos a lo largo de todo el país, que son seleccionados, bueno, en base a una serie de condiciones, y que pasan información a un software acerca de los pacientes que asisten con hepatitis. Entonces yo quiero mostrarles, esta tabla, no se pongan locos, no miren todo esto, simplemente la cantidad de datos que hay entre las unidades Centinela son tan variables de un lugar a otro que los datos no se pueden homogeneizar. Entonces la presentación está hecha en cada lugar. Esto ya nos está dando una cosa, una información. No es lo mismo lo que pasa en Chaco que lo que pasa en Neuquén, o que lo que pasa en Corrientes, o que lo que pasa en Córdoba. Necesitamos conocer qué pasa en nuestro medio. Pero esta diapo yo solamente la puse para los factores de riesgo. Primero, que esto no consigna, no tiene recabado el dato del antecedente inyectable no seguro.
pero no lo puse por eso, lo puse por esto. Fíjense, factor de riesgo desconocido. La media es del 25%. O sea, que aproximadamente el 25% de las personas, o el 30% de las personas que tienen infección por el virus C, no tienen ningún factor de riesgo para haberlo adquirido que sea identificable. O sea que la persona no fue transfundida, no usa drogas por vía inyectable, tiene sexo seguro con uso de preservativo. Este concepto es importante porque eso va a después tener una incidencia directa en nuestra práctica. Bien, ¿cuál es la prevalencia de hepatitis C en el mundo y en Argentina? ¿Cuántas personas hay infectadas por el virus de la hepatitis C sobre el total de personas que viven en el mundo, que vivimos? Entonces, la prevalencia es variable, no es conocida a fondo o con certeza absoluta, pero tenemos datos. Sí, estamos seguros, en todo el mundo estamos seguros que el país que mayor prevalencia tiene es Egipto. Egipto tiene una prevalencia media del 20%, hay áreas rurales donde la prevalencia es el 50%, es decir, la mitad de la población está infectada por el virus de la hepatitis C. Y se mantiene y crece por la transmisión nosocomial dentro de las instituciones de salud con la utilización de insumos que no están adecuadamente reemplazados o esterilizados. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de charlar con un médico rural de Egipto el año pasado y él me contaba en su población, él tiene el 60% de las personas viven con hepatitis C. ¿Sí? Argentina está, de acuerdo a cuál mapa miremos, pero en todos, esta es una publicación reciente ahora de julio, Argentina ocupa un puesto intermedio. O sea, teóricamente el 2% de la población argentina está infectada por el virus de la hepatitis C. O sea, que si nosotros decimos que Argentina tiene una población de 40 millones de habitantes, el 2% creo que son alrededor de 300.000 personas. ¿Sí? Bien, pero esa prevalencia sale de los bancos de sangre. Esta información es tomada de bancos de sangre y de cierta transferencia de datos de países vecinos hacia nuestro país. Por similitud de población, muchas veces las estadísticas toman datos de Brasil, porque a Brasil le pasa una cosa similar a la nuestra. Ahora, ¿qué significa banco de sangre? ¿Quién va a donar sangre? Y una persona joven, una persona sana, hace el cuestionario de autoexclusión, o sea que es una población sesgada. ¿Qué pasa en la población general? Entonces, fíjense, los estudios que hay de prevalencia en la población general. Esto hay que hacer una salvedad. No son estudios sometidos a una metodología científica que permita inferir este dato como estadísticamente significativo. O sea, no es esto algo concreto y totalmente real, pero son indicadores. Tenemos un estudio en O'Brien, en la provincia de Buenos Aires, que es una pequeña comunidad que se hizo en el año 2006, ahí tenemos un 5 o 6% de prevalencia. Tenemos un estudio en Wheelwright, en la provincia de Santa Fe, que habla de un 5% de prevalencia. Bueno, Rufino un 2.2%. En Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, una prevalencia del 5.8%, y cuando se mira en la edad entre los 50 y los 65 o 70 años, esa prevalencia sube al 33%. Escuchen lo que yo les estoy diciendo. O sea, resalto, no son datos que uno pueda tomar como una verdad absoluta, simplemente es un indicador que hay que continuar explorando. Tenemos otro que estuvo hecho en Río Cuarto, Córdoba y Villa María, donde da una prevalencia en Villa María en la población general del 11.2%, y nosotros el año pasado hicimos un testeo acá en el laboratorio y encontramos en la población entre los 48 a 70 años una prevalencia de anticuerpos del 6,47%, que cuando hicimos el método confirmatorio bajó un poquito porque había así la posibilidad de tener algún paciente que se había curado, porque los que se curan, el ELISA o la quimioluminiscencia, los anticuerpos quedan positivos toda la vida, y cuando hicimos el test confirmatorio esto baja al 5.5%, pero estamos hablando del doble, ¿sí? Esto lo podemos transpolar así graciosamente a la población general, no. Pero acá tenemos indicadores fuertes de que en nuestra región tenemos una prevalencia más alta. Y miren lo que les voy a mostrar. Esto Pablo me lo permitió.
quise mostrar, estos son, bueno, acá yo les puse los estudios que hay. Son bolsones, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto, Rufino, Wilred y O'Brien. Estos lugares donde están estos estudios, sabemos que acá la prevalencia puede ser mayor que en la población general. Ahora este dato se los dejo para que ustedes lo piensen. Yo se lo voy a dejar al doctor Jacob para que él después me diga qué piensa de esto. Esto puede significar mucho o nada, hay que interpretarlo con mucho cuidado y tomarse su tiempo. Pero miren esto, en el laboratorio Gornitz, entre el 9 de enero del 2012 y el 18 de septiembre del 2013, es decir, 18 meses y medio, se hicieron 2.478 testeos de virus C. No todas las personas, todas las muestras son de personas de Villa María, porque el laboratorio recibe de la región. ¿Sí? En el global de testeos tenemos una prevalencia del 4,24%, es decir, 105 reactivos. Pero cuando esto, es decir, bueno, vamos a separar las muestras de Villa María y las de los pacientes que vienen al laboratorio y las de derivación. Y vamos a ver cómo es la prevalencia. En la muestra de Villa María, sobre 830, tenemos una prevalencia del 8,31%. Y en las muestras que vienen de la zona, del 2,18%. Esto es para mirar. Es decir, con esto uno no puede, yo no puedo salir a decir que acá hay esto, pero si ustedes se fijan, estos son anticuerpos. Entonces, si nosotros consideramos que estos pacientes que tengan anticuerpos no quiere decir que tenga verdaderamente la infección activa, pueden ser un 10 o un 15% de pacientes curados. Podemos decir que esto baja a 60 y corregimos el porcentaje y nos va a dar un 7%, que es más o menos lo que encontramos en el testeo. ¿Sí? Quiere decir que en nuestra región posiblemente haya una prevalencia que duplique o triplique a la esperada para la población general en Argentina. Bien, esto es lo que yo les decía recién. Esta es una proyección que no la hago yo, que está publicada en el año 2011, es un número monográfico de epidemiología de la hepatitis C en Latinoamérica. Argentina, 2013, aproximadamente entre 500 y 600 mil personas infectadas por el virus de la hepatitis C. Bien, pero fíjense el otro punto. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Saben cuál es el problema de estos 800.000 personas que supuestamente, cuando decimos 800.000 estamos pensando en 1,5% de prevalencia, no en 5 ni en 6, en 1,5. El problema de eso es que solamente el 2% lo saben. Así que la mayoría de las personas, no es que hay 800.000 diagnósticos de hepatitis C en Argentina. Quiere decir que en base a la prevalencia esperada del 1,5-2%, habría 800.000 personas infectadas. Pero el número de personas que tienen el diagnóstico es mucho menor, es el 2%. ¿Sí? Entonces esta propaganda, que se usa, este afiche, que es de una organización no gubernamental que trabaja muchísimo en los derechos de las personas que tienen hepatitis C y B crónica. En este estadio con 50.000 personas hay 1.000 que son portadores del virus de la hepatitis C y tan solo 20 lo saben. Es una manera de tener una representación gráfica de la poquita cantidad que sabe que tiene hepatitis C. ¿Qué pasa en las unidades centinela con la edad? El grupo mayormente afectado va de los 45 a los 64 años. Es decir, personas que han adquirido la infección varios años atrás. ¿Qué nos pasa en nuestra serie de pacientes? Vuelvo a mostrarles los datos de los 250 pacientes que les mencionaba previamente. Entre los 50 y los 70 años, aproximadamente suman el 68% de la prevalencia de esta población. Es decir, que las personas que pueden tener mayor prevalencia van desde los 50 a los 70. Es lo que Estados Unidos se llama los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, personas nacidas entre 1965 y 1945 que tienen entre 48 y 68 años. A esas personas, fíjense estos estudios en Estados Unidos, después vuelvo un poquito para atrás. El primer estudio nacional de prevalencia en Estados Unidos se hizo en el año 90, las personas mayormente afectadas tenían 39 años, se vuelve a repetir en el 2000, las personas en vez de tener 39 tenían 49 y se vuelve a hacer en el 2010
y las personas que mayor nivel de afección o mayor prevalencia tenían, tienen 69 años. Es decir, que la incidencia de nuevos casos no es demasiado importante, sino lo que pasa es que las personas que tienen hepatitis C van envejeciendo y van trasladando la prevalencia a medida que van aumentando la edad. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la situación? Las complicaciones más graves de la hepatitis C, como la cirrosis o el hepatocarcinoma, aparecen tardíamente, después de 25 a 30 años. Entonces, todos los estudios a futuro en Europa y en Estados Unidos, no en todos los países europeos, esperan una subida muy importante del daño hepático severo, de cirrosis y del diagnóstico de cáncer de hígado. O sea que en los próximos años eso probablemente nos pase a nosotros también. ¿Sí? Aumento de los casos de hepatocarcinoma y de cirrosis hepática. Entonces, fíjense, me voy a quedar acá un poquito con lo que dice, una de las cosas que dice el reporte de las unidades centinelas. Dice, ¿no? La distribución etaria de los pacientes diagnosticados y registrados en las unidades centinelas con hepatitis C parecería reflejar los patrones de cero prevalencia descritos en Estados Unidos y Australia, transmisiones ocurridas 20 a 40 años atrás que afectan hoy a los adultos jóvenes, también como en Turquía, España, Italia, Japón y China, transmisiones ocurridas 40 a 60 años atrás que afectan hoy a adultos mayores. Y este es más o menos el modelo nuestro. Pero ¿qué hicieron en Estados Unidos a partir de este año? Ellos vieron, y esto es algo que está discutido, esto perdón que está en inglés, pero no tuve tiempo de corregirlo, pero ellos vieron que la mayoría de las personas, dos tercios de la población que vive con virus C, tiene entre 48 y 68, y que la gran mayoría no tiene ningún factor de riesgo. Nunca fue transfundido, nada. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora, y esto está publicado este año en junio, a partir de ahora vamos a testear a todo el mundo, independientemente de que tenga o no tenga factores de riesgo. O sea, una vez en la vida, por lo menos, todas las personas entre 48 y 68 años deberían tener hecho un test de hepatitis C. ¿Sí? Es decir, dejar el paradigma de pedir el análisis en relación al riesgo y solicitar el análisis de manera habitual. ¿Sí? Y nosotros tenemos, esto está muy discutido, bueno, porque hay estudios de costo-efectividad y demás, pero es costo-efectivo hacerlo en el marco de políticas macrosanitarias. Nosotros tenemos un fracaso muy fuerte con el tema de pedir según el riesgo, y que es el HIV. ¿Cuál es la lógica de la práctica médica en el diagnóstico de la infección por HIV? La lógica de la práctica médica es pedir el HIV a la persona que tiene cierta práctica de riesgo, o que pertenece a determinados colectivos, muy relacionados a la sexualidad y demás. Esto que es una práctica inadecuada e incorrecta, lo hemos aprendido a fuerza de fracasos. ¿Cuál es el fracaso este? Y les muestro, esta diapositiva es el informe del área de epidemiología de la provincia de Córdoba. Yo no me di cuenta porque la corté y no puse la fuente, pero esto está disponible en internet para todo el mundo. Estas son estadísticas del 2011. El 66% de los nuevos diagnósticos de HIV en la provincia de Córdoba se realizan en forma tardía. ¿Qué significa tardía? Que el paciente al momento del diagnóstico tiene SIDA, está enfermo, tiene una enfermedad marcadora o tiene defensas muy bajas, menos de 200 CD4. 66.9. O sea, 7 de cada 10. ¿Sí? Estas estadísticas, fíjense, en el 2012 son iguales. Acá está fuente área de epidemiología. ¿Sí? De la provincia de Córdoba. Esto es el resultado de pedir el HIV, si el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo, en vez de pedirlo en forma masiva y universal. Esto es un problema distinto que no vamos a abordar ahora, porque esto tiene condicionantes sociales, tiene toda una representación social de la enfermedad que es distinta de la de la hepatitis C. Pero les muestro esto porque en HIV hay una fuerte idea de cambiar. Digamos, hay una recomendación clara, que es muy difícil de llevar a cabo, que es que toda persona, todos, tengan hecho un análisis de HIV por lo menos una vez en su vida, y después se lo repitan en base a tenga o no práctica de riesgo. Y esto también está muy basado porque muchas de las personas que tienen infección por HIV no tienen el antecedente claro. Y bueno, es más complejo, pero no lo voy a abordar, pero
les quiero decir, esto es un poco el ejemplo más claro de pedir y retrasar diagnósticos porque no expandimos el testeo. No es lo mismo en hepatitis C que en HIV, pero es similar. Entonces, ¿qué dice el reporte de las unidades Centinela? Fíjense lo que dice: el elevado número de registros en los que no se identifican factores de riesgo podría estar indicando que se debería buscar la aportación asintomática, no solo en las poblaciones con factores de riesgo identificables, y que debería profundizarse el interrogatorio a los pacientes en la búsqueda de factores de riesgo no declarados. Y lo otro que dice, que debido a la dispersión de datos, la variabilidad y demás, es necesario tener un análisis local. Nosotros no podemos trasladar en la región, en la ciudad de Villa María, la misma recomendación, qué sé yo, que pueda haber en Ushuaia o en Río Grande o en San Salvador de Jujuy. Tenemos que generar cosas a nivel local. Y acá necesitamos fuertemente el apoyo del Estado. Esto desde lo privado es muy difícil de generar. Bien, entonces tenemos una necesidad de expandir el testeo. Entonces tenemos un problema con el diagnóstico de la hepatitis C. Para que nos recordemos, muchas personas que viven con el virus y no tienen el diagnóstico, y que debería cambiar y empezar a pedirle el test a todo el mundo, por lo menos entre los 50 y los 70 años. Y les voy a mostrar otro dato, que esto ya es un problema puntual del equipo de médicos. Este es un trabajo publicado recientemente en Hepatology el mes pasado, que es una encuesta que se hizo en todo el mundo, que involucró más de 400 médicos que son especialistas en infectología, en hepatología, en medicina general, que tratan hepatitis C. Acá no entró en esta encuesta cualquier médico, entraron médicos que atienden más de 45 pacientes con hepatitis C por mes, que es un número elevado. Y le preguntaron, esto está en inglés, pero bueno, acá le pregunta cuestiones puntuales, a ver, si hay un semáforo en rojo, ¿tengo que parar o tengo que pasar? Es decir, son preguntas muy básicas en relación a la hepatitis C. Y el porcentaje de respuestas, en algunos casos correctos, es del 40%, del 38%, del 80%. Después hay un análisis detenido si son los médicos de Estados Unidos, de Europa del Este, de Europa del Oeste, de África o de Latinoamérica, no importa. Pero concepto global, necesitamos los médicos conocer más acerca de la hepatitis crónica de origen viral. Porque muchas veces los médicos pasamos una información errónea al paciente, aconsejamos mal al paciente, no se deriva oportunamente el paciente para tratamiento y seguimiento, y ahí se genera otro quiebre en lo que es el manejo de los pacientes con hepatopatías crónicas de origen viral, y a veces el paciente aparece a los 2 o 3 años con un cáncer de hígado o con una cirrosis. Esto es necesario también profundizarlo. Después, bueno, este es otro trabajo acerca de las barreras, pero ya para ir terminando y dejar lugar 5 minutos para las preguntas. Entonces, la conclusión o lo que a mí me interesaría que ustedes sepan es lo siguiente: más allá de que los tratamientos actuales, de nada nos sirve el tratamiento en una persona si tenemos un montón de personas sin diagnóstico. Nosotros, desde la sociedad, como actores civiles, ¿qué se puede hacer? Bueno, informarse, pero está bien, siempre hay mucha asimetría en la información. Esto es más una necesidad de análisis muy fuerte del Estado en cuanto a política de salud pública, porque esto es un problema en Villa María que está, y que hay que ponerlo más aún en agenda, ¿sí? Porque acá hay varios médicos que trabajamos habitualmente, y nosotros vemos muchos pacientes con hepatitis C, con hepatopatía crónica viral. Bueno, no sabemos eso qué significa, pero necesitamos una mirada macro para poder abarcar este problema. Es decir, esto no lo soluciona alguien desde su consultorio. Esto necesita un enfoque sistemático. Para eso se creó hace un par de años atrás lo que es el Programa Nacional de Hepatitis Virales, que es un programa que tiene cierto paralelismo con el del HIV. Es decir, estructurar todo el manejo de esta patología a nivel del país. El programa está un poco lerdo y todavía los cambios no se ven como en el HIV en la práctica cotidiana. Lo otro que necesitamos, hay que pensar de diferente manera. No hay que pedirle, viene el paciente a la consulta, tiene entre 48, 50 y 70, hay que pedirle a usted de HIV, de hepatitis C, en nuestro medio. Porque la prevalencia en ese grupo es alta. No lo tengo que estar justificando de si se transfundió. Mire, usted lo tiene que hacer, como te tienen que hacer un antígeno prostático específico después de determinada edad, o el colesterol, o lo que fuere, como un test de screening. Necesitamos educar
a la población médica en este problema, en todo problema, porque muchas veces los congresos abordan, son muy específicos, en la agenda científica siempre hay una fuerte participación de los intereses de la industria, entonces muchas veces no se discuten estos aspectos que sí deberían discutirse, y se discuten por ahí en otros ámbitos que son menos masivos, como son los congresos de salud pública o de aspectos sociales de la enfermedad. También en aspectos clínicos, epidemiológicos y de prevención. Y el desafío que nosotros tenemos a nivel local, y para el cual necesitamos convencer a todos los involucrados en este problema, es la de generar datos y acciones a nivel local, porque tenemos algunos datos o información preliminar de que esto en nuestra región es o en nuestra ciudad es un problema a resolver y enfrentar. Eso es lo que yo les quería contar, no tengo más para decir y quedo abierto a las preguntas o inquietudes. Bueno, iniciaremos entonces el ciclo de preguntas. Creo que de los participantes a través de la web tenemos una. ¿De Córdoba o del municipio? Carlos González nos pregunta si a los pacientes con antecedentes de transfusión han realizado un look-back, esto es, buscar a los donantes que supuestamente infectados. En algún momento se intentó de hacer, pero eso es en la práctica muy difícil porque algunas personas estas son transfusiones realizadas muchos años atrás, donde las transfusiones se hacían prácticamente al pie de la cama, o sea, estaba el donante y el receptor en la misma habitación y bueno, muchos donantes han fallecido porque estamos hablando de eventos que ocurrieron antes del año 92. Hay una población muy grande de mujeres que ahora tienen un poco más de 60, que en ocasiones de cesáreas o partos eran transfundidas y las personas que en aquellos momentos no había banco de sangre y se usaban las transfusiones aleatoriamente. Es decir, el tema de las transfusiones no estaba tan restringido y regulado como ahora, pero eso es algo muy difícil de llevar a la práctica. ¿Más preguntas a nivel virtual? Bueno, muchas gracias. Darío, ¿qué nos podés contar del trabajo que hicimos el año pasado de hepatitis B? Bueno, a ver, vos sacaste el pendrive de ahí, ¿no? Pero bueno, de hepatitis B, nosotros el año pasado cuando estudiamos esa población también buscamos hepatitis B. Y también encontramos una prevalencia mayor a la vía, tanto en hepatitis... no, está bien, hay una diapositiva, a ver un segundo, creo que hay una que sigue acá, ¿ves? Acá está. Esto es lo que nosotros encontramos en relación a la B. En relación a la B encontramos, esto es un dato también muy importante, un 15% de pacientes con anticore aislados, es decir, un 15%, esto es un valor, es alto. Hay otros estudios en Argentina que están hechos por el doctor Gadano en el Hospital Italiano en Buenos Aires y demás, que la prevalencia es muchísimo mayor. Estos son personas que han tenido, no anticore aislados, sino sin antígeno de superficie. Son personas que han tenido hepatitis B y que se han curado. Y de antígeno de superficie, esto es una hepatitis B crónica, no podemos decir en qué fase, pero encontramos un 3.5% de prevalencia que también es mucho más alto de lo que hay en otros estudios en Argentina. Son todos pacientes entre 48 y 70 años con o sin factores de riesgo, ¿no? Acá era abierto a la población general. La idea es este año poder sumar más casos a este estudio y bueno, ir avanzando de a poco en tratar de lograr una estadística que sea más depurada y que sea con poder interpretar mejor el dato. En el auditorio hay preguntas, les pediría que soliciten el micrófono a Sol para que se escuchen también a través de la web. La otra característica que podemos mencionar es que nuestra región predomina, a diferencia del resto del país, el genotipo
Esto está en relación al tipo de población viral que infecta a las personas. El genotipo 1 es más difícil de tratar, los tratamientos son más largos, tiene menor respuesta virológica sostenida. El genotipo 2 es más fácil de tratar. En nuestro medio predomina el genotipo 2 claramente. En el grupo de pacientes que yo les mostré, el 86% es genotipo 2. En este estudio el 100% de los pacientes diagnosticados eran con genotipo 2. O sea que genotipo 1 es muy poco. Esto es mejor desde el punto de vista terapéutico, esto es mucho más fácil de tratar. Entra dentro de lo que se llaman los genotipos fáciles de tratar. El genotipo 1 es bastante más complicado de tratar. La pregunta es, en el estudio que ustedes hicieron sobre hepatitis C, sobre la rotilotoxina... en la base de datos del laboratorio. Sí. Esos eran pacientes que concurrían a hacerse un estudio por No. Estos eran pacientes que venían con la solicitud del estudio serológico por su médico. Claro, o sea, la idea del estudio de prevalencia serían pacientes que vienen a la consulta o al laboratorio por cualquier Exacto. Es decir, que no vengan dirigidos a Exacto. testeo de hepatitis C. Esta es la población general a la que se le toma la muestra para hacer un estudio de hepatitis C. Exacto. Es decir, la tasa es alta. La tasa es alta. A ver, esto tiene muchas variables. Esto es simplemente un ejercicio de decir, bueno, a ver, no tomemos otras tasas, nos desestructuremos un poco el pensamiento y nos replanteemos un poco qué hacer para adelante. Es decir, esto usted me puede decir, bueno, pero acá a lo mejor hay 50 personas que viven en Villa María hace 2 años. ¿Entendés? Entonces ahí ya el dato se fuma. Pero lo que quiero decir que esto es un indicador así preliminar que nosotros con Pablo hace un par de meses cuando veíamos en el sistema, él hizo modificar el sistema para poder obtener este dato y también de HIV y otras cosas, y entonces a partir de ahí obtenemos esto. ¿Cuántos sesgo hay en esto? No lo sabemos, simplemente lo que sí sabemos que en 800 personas que vinieron acá a hacerse 830, nosotros en la población general encontramos una prevalencia del 831 que son de anticuerpos, eso después hay que confirmarlo. Entonces es un dato que nos obliga a hacer un replanteo de la situación. Sí, Córdoba, los datos que hay así de estudios chiquitos está alrededor del 3%. Ahora, el problema es que quede involucrado el Estado fundamentalmente en esto, porque los tratamientos son caros. De todos los que tienen anticuerpos, hay que pensar que el 15% son los que se curaron, del 80 al 85% restante son los que tienen una hepatitis C o en actividad o están que no son evolutivas. Ese 30% significa una población bastante grande, considerando una tasa muy baja del 2%. Eso significaría iniciar tratamientos que tienen un costo muy impresionante. No sé si se quiere saber lo que se dice o no. Bueno, en realidad, claro, a ver, el problema es la inmediatez y en cuánto tiempo uno va a encontrar o en cuánto tiempo uno puede cuantificar la decisión no tomada. Es decir, yo no critico, no tengo un análisis crítico del rol del Estado en esto, porque bueno, se ha hecho el programa nacional, yo sé que se trabaja, en septiembre de este mes, la semana pasada o la otra, se hizo en todas las unidades de Centinela un testeo, se están buscando datos, hay una predisposición, una cuestión más proactiva en esto que algún tiempo atrás. El costo del tratamiento es muy variable porque si es un genotipo 2 que se trata con interferón y ribavirina y se cura el 80%, yo los quiero tratar, porque no quiero que ese paciente vaya a un trasplante de hígado, que tenga un hepatocarcinoma que sale un montón de dinero
que en realidad el problema con los trasplantados por hepatitis C es que la mayoría se reinfecta y el hepatocarcinoma tiene un muy mal pronóstico a corto plazo. Pero claro, no es lo mismo no es lo mismo tomar una decisión frente a la aparición de una influenza H1N1 donde las consecuencias están al otro día, están en toda la prensa y demás, que cuando esto va a 30 años, ¿no es cierto? El problema va a venir ahora, en esta próxima década, porque va a aumentar mucho el número de complicaciones con hepatopatía crónica. Entonces eso también tiene un costo de gestión clínico, médico, de tratamiento que es muy elevado. Pero esto está en relación también a poder categorizar bien el paciente que necesita el tratamiento y no pedirle el tratamiento o indicarle el tratamiento a cualquier paciente, porque no todas las personas que tienen infección por hepatitis B tienen indicación de tratamiento. Algunas sí y otras no. Por eso es muy importante que el médico que le pide un análisis a su paciente y ese análisis es positivo, o se ponga las pilas y se enfoque en resolver esa situación, o que derive el paciente a alguien que tenga experiencia para que pueda hacer el seguimiento, porque el paciente que tiene una infección por virus C necesita un seguimiento como una enfermedad crónica. En virus C no hay un estado de portación sana, no hay un portador sano como hay en virus B un portador inactivo. Entonces, bueno, las medidas sanitarias a veces se toman, muchas veces un reflejo, ¿no? Entonces, qué sé yo no sé lo que va a pasar dentro de 15 años y a veces hay otras prioridades, bueno, eso ya es una cosa muy... Uh-huh. Muchas veces el doctor Mario, en relación a la no toma de decisiones inmediatas, y bueno, en otro tema, pero recién me acordaba esto de cómo uno a veces posterga las decisiones en relación a lo que pueda pasar en el tiempo. Entonces él decía, y esto, con el uso del preservativo, ¿por qué no se usa el preservativo para prevenir la transmisión del HIV? Y dice, porque el problema es que el orgasmo es inmediato y el embarazo es a los 9 meses. Dice, si fuera al revés y el embarazo fuera inmediato y el orgasmo a los meses, te va a ir como todo tan preservativo. Bueno, la inmediatez de las consecuencias muchas veces condiciona la toma de decisiones. La doctora Andrea Ferreira quiere hacer una pregunta. Bueno, me gustaría un paciente con... ¿Es sí o sí que hay que hacerle la biopsia para tomar la decisión terapéutica? Porque... No, la biopsia... una de las barreras para el manejo adecuado de los pacientes con hepatitis C es que muchas veces el paciente se niega a la biopsia. La biopsia no es un método indispensable, sí es muy importante y sí te pone sobre el tapete cuánto daño hepático tiene el paciente, te puede dar una información de patología concomitante que pueden ocurrir a nivel hepático, el paciente puede tener una hemocromatosis, puede tener una esteatohepatitis, puede tener otra cosa que te lo muestra la biopsia, pero no es indispensable. Hay un grupo de pacientes que puede tratarse sin biopsia o utilizar los métodos de reemplazo de la biopsia que son invasivos como el fibroescáner de la elastografía hepática, que es un método que no reemplaza, complementa la biopsia, la puede reemplazar en algún caso, pero lo que pasa es que no son métodos que dispongamos masivamente. Es decir, eso se puede hacer en Buenos Aires, se puede hacer en Rosario, en Córdoba todavía no hay ningún lado que haga fibroescáner. Bueno, a ver, hay que mirar caso por caso. Hay un criterio mayor que es el grado de daño del hígado. Cuanto más dañado el hígado, más necesidad de tratamiento, porque el tratamiento, si bien pierde efectividad en cuanto a la erradicación viral, cuando el hígado ya tiene una cirrosis, si logramos la erradicación viral, el daño hepático se frena por la presencia del virus. Eliminamos el virus, el daño hepático se frena, no hay un mayor daño hepático, entonces eso es muy importante. Si ese paciente que tiene cirrosis y que tiene una hepatitis C curada, lo mismo hay que seguirlo todos los años porque la presencia de cirrosis ya predispone para la aparición de un hepatocarcinoma. O sea, que no nos olvidamos del paciente que tiene una cirrosis y se curó una hepatitis C, hay que seguirlo. Entonces un criterio sería cuán dañado está el hígado, pero después hay otros criterios, ¿no? Entonces esto hay que verlo caso por caso. Una situación es una paciente de 32 años con una hepatitis C y que quiere tener un hijo y que a lo mejor no tiene tanto daño hepático. Otra situación es una persona que tiene 80 años. Es decir, hay mucha variabilidad
en la toma de decisiones, pero lo que muchas veces indica la necesidad del tratamiento es cuán dañado está el hígado. Si el hígado no tiene daño, no tiene fibrosis, solamente tiene inflamación, todavía no hay una actividad de fibrosis, uno puede diferir el tratamiento e ir monitorizando al paciente. Pero como concepto bien grosero, bien grueso, ninguna persona que tenga hepatitis C crónica debe descuidar de ir a su médico y periódicamente hacerse controles. Cuando digo periódicamente, digo 6 meses, 1 año, tampoco es necesario estar cada 7 días en el médico. Una pregunta más o cerramos para dar paso a la próxima conferencia. Sí. Sí, bueno, dentro de las manifestaciones extrahepáticas, las alteraciones inmunológicas y las tiroiditis autoinmunes son relativamente frecuentes. El virus produce algunos impactos o actúa como gatillo en el sistema inmunológico y eso da lugar a algunas de estas manifestaciones extrahepáticas. Hay estudios de manifestaciones extrahepáticas en grupos de pacientes con hepatitis C, sobre todo tiroides, la crioglobulinemia con el compromiso renal, la vasculitis crioglobulinémica, es decir, hay muchas manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C. Y los linfomas también está asociado a la hepatitis C, y después hay muchas manifestaciones hematológicas, leucopenia y trombocitopenia, sobre todo por un efecto viral directo sobre la médula. De hecho, en algunos servicios esto es anecdótico, es anécdota, esto no se puede poner en el marco del conocimiento científico, pero en Córdoba vos vas a un servicio de hematología a un hospital grande por una leucopenia, sos de Villa María, chavo, andá a hacerte una hepatitis C, ¿me entendés? Bueno, ustedes lo saben que eso funciona de esta manera. Quiero decir, bueno, no podemos seguir mirando para otro lado. Hay una situación acá que de alguna manera hay que conocerla. Sí, no sé si se puede solucionar, pero hay que conocerla. Y el cuerpo de médico, el grupo de médicos de Villa María, que está mucho más entrenado para el diagnóstico de hepatitis C, que lo piensa mucho más que médicos de otros lugares. Yo una vez estaba hablando de hepatitis en Catamarca y por ahí la gente que me escuchaba miraban, ¿viste? Cuando yo digo, mirá, yo acá tengo 250 pacientes en 10 años en una ciudad chica. No, nosotros, bueno, esto tiene mucha variación regional. Ahora sí, la última pregunta. Bueno, una de las cosas de que se habló fue de hepatitis C aguda. Yo me acuerdo que hace un par de años, si uno hablaba de hepatitis C aguda, nos trataban como nos pasó en un momento cuando presentamos de acordar con Belet y José, ¿entendés? ¿Tenemos forma hoy en día de explicar una hepatitis C aguda? Bueno, esa es una pregunta muy importante. En realidad no me acuerdo de ese caso, no me acuerdo de la situación puntual, pero la hepatitis C aguda es muy importante lo que vos preguntás, porque la mayoría de las veces no tiene síntomas, pero cuando tiene síntomas es igual que una B o que una A, se icteriza, aumento de las transaminases, es lo mismo, pero es muy importante que se diagnostique la hepatitis C aguda. ¿Por qué? Porque la hepatitis C aguda uno lo expecta al paciente. Si ese paciente no la resuelve, no entra dentro del 15% que lo resuelva, que se cure solo, hay que hacer tratamiento, y con el tratamiento la hepatitis C aguda se cura en casi el 90% de los casos. O sea, por eso es muy importante diagnosticarla. Para diagnosticarla, ¿qué tenemos que tener? Marcadores serológicos negativos para A, para B, para descartar alguna hepatotoxicidad por fármaco o alguna otra daño hepático de otra causa, y tener una PCR positiva. Los anticuerpos van a dar negativo o en un cutoff, bajo punto de corte, y hay que pedir una PCR. Con eso vos podés hacer un diagnóstico de hepatitis C aguda. Ese paciente hay que seguirlo. Si no se cura, le pones tratamiento. Y se tratan con interferón. Doctor Quinodó, muchas gracias. Les recuerdo que les recuerdo que la conferencia también podrá ser vista en forma offline, quiere decir que si quieren volverla a escuchar, tienen la opción a través de la web, que están todas las conferencias del ciclo grabadas. Por otro lado, y bueno, preparando la siguiente conferencia, la conferencia del doctor Jacob,